Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo y dedicado a toda la comunidad que le da vida a las universidades argentinas. Estamos comenzando un nuevo programa de Data Universitaria Radio en esta tercera temporada de este ciclo radial en este año 2022, en el programa número 20. Programa número 20 de Data Universitaria Radio, como siempre un programa en el que hablamos de educación, de ciencia, tecnología, de investigación, de vinculación, de desarrollo, de la política de la sociedad y de muchos otros temas más. Hoy tenemos un programa muy variado, como siempre, con diferentes temas que venimos a compartir en este espacio. Vamos a estar hablando de neuroeducación, de neurociencias, de cómo el cerebro aprende, de cómo los entornos digitales, las nuevas tecnologías interfieren, ¿no?, en el aprendizaje y en cómo el cerebro capta esa información a través de un docente de la Universidad FASTA, docente que también tiene a cargo este curso internacional de posgrado en neurociencias que se viene ahora en las próximas semanas y bueno, vamos a estar charlando con él de todo este tema. En instantes tenemos una comunicación para hablar de algo que tomó la agenda nacional e internacional, como es las imágenes que compartió el telescopio espacial James Webb, imágenes del espacio, imágenes de otras galaxias, incluso se cree de otros planetas, de exoplanetas que podrían ser habitables. Vamos a estar hablando con un docente también, investigador de la Facultad de Ciencias Astronómicas de la Universidad Nacional de La Plata sobre este tema, que es realmente muy, muy interesante. Y tenemos algunas otras cuestiones más para compartir en este programa, como les decía, el programa más federal, independiente y objetivo de universidades de nuestro país, el Data Universitaria Radio. Como siempre le agradecemos, cada vez que empezamos le agradecemos a todas las radios y emisoras que comparten durante el fin de semana, durante la semana, en toda la República Argentina y que justamente nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Y realmente gracias a aquellos que incluso nos acompañan desde la primera temporada, cuando comenzamos allá por el 2020. Recordarles de paso que estamos comenzando, que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como @datauniversitaria, en Twitter @dtuniversitaria. También se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify, de YouTube para escuchar este y otros programas anteriores, también las temporadas anteriores, y también ver otros contenidos complementarios que vamos realizando, como por ejemplo el Data Carreras, que es un espacio, un contenido que comenzamos este año que tiene que ver con compartir información sobre la oferta académica de las universidades argentinas. Hoy, en esta mitad de año, estamos en un momento muy particular para las carreras universitarias, porque justamente aquellos estudiantes, aquellos jóvenes que están terminando la escuela secundaria comienzan a ver en qué carrera se van a inscribir, en qué universidad y demás, y el Data Carreras es justamente un espacio pensado para aquellos que quieren conocer sobre todo algunas carreras nuevas que por ahí no son tan conocidas, y bueno, capaz compartimos algo en este programa que tenga que ver con eso.
También nos pueden leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. De paso, ya que estamos comenzando, hacemos un separador y te cuento algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web sobre lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, un estudiante creó un proyecto de inteligencia artificial que traduce lengua de señas. Ignacio Gorriti tiene 20 años, estudia ingeniería en sistemas en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN, y la semana pasada en realidad compartió un tuit que no pensó que se iba a hacer viral. Tiene que ver con un video que lo muestra probando una inteligencia artificial que puede entender la lengua de señas argentina y mostrar en pantalla su significado, con el interés de que además funcione en tiempo real y de la forma más fluida posible, comentó Ignacio. La semana que viene tenemos comprometido a Ignacio para hablar en este programa sobre esta inteligencia artificial. Investigadora de la UNSAM, fue reconocida por la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Marta Litter, investigadora y docente de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de San Martín, fue reconocida por esta academia y su trabajo está orientado al desarrollo de tecnologías no convencionales de tratamiento de aguas, aire y suelos desde la físico-química ambiental. Se enfoca principalmente en la remoción de metales y arsénico del agua y en la difusión de este problema en el ámbito mundial, principalmente en América Latina. La Universidad Nacional de La Plata cuenta con la primera cátedra de enfermedades poco frecuentes del país. La Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP inauguró la primera cátedra de enfermedades poco frecuentes del país, como dice el título de esta noticia. Estas enfermedades poco frecuentes son aquellas cuya prevalencia es menor o igual a un caso en 2.000 personas. Se estima que incluyen más de 6.000 identidades y se consideran en su conjunto que son muchos más frecuentes de lo que se piensa. Muy innovador esta cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Por otro lado, la UNJU registró más de 30.000 inscriptos en este año 2022. María Eugenia Bernal, secretaria académica de la Universidad Nacional de Jujuy, indicó que este año la institución tiene más de 30.000 inscriptos cursando en sus sedes, que lo hacen tanto en formato presencial físico como lo que denominan presencialidad sincrónica, es decir, mediada por la virtualidad. La UFASTA organiza la 6ª Conferencia Nacional de Información Forense con formato híbrido. El 29 y 30 de septiembre se desarrollará en Mar del Plata la 6ª edición de esta Conferencia Nacional de Informática Forense, evento anual que convoca a las mayores referentes de la información forense, la investigación criminal informática y en general la tecnología y el derecho en las ciencias de aplicación forense. Nación seleccionó especialistas para analizar el sistema y recomendar políticas educativas. Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo resultaron seleccionados a nivel nacional para analizar datos e indicadores sobre la situación del sistema educativo nacional y orientar políticas públicas a través de informes. Para esto obtuvieron financiamiento de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa de dicho Ministerio de Educación de la Nación. Cursada universitaria anticipada en la Universidad Nacional de Quilmes para estudiantes del último año del secundario. Los estudiantes de escuelas técnicas de Quilmes que deseen cursar carreras de ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de esta localidad podrán inscribirse a la Cursada Universitaria Anticipada, o CUA, que permite que los alumnos del último año del nivel secundario puedan adelantar la acreditación de materias del ciclo introductorio.
Este espacio, la CUBA, se desarrolla durante el segundo cuatrimestre, es decir, desde agosto a diciembre, y contempla una cursada virtual asincrónica, por lo cual no tiene días y horarios fijos. Cada semana van a estar disponibles en el campus virtual de la Universidad Nacional de Quilmes las clases y actividades propuestas por los docentes. Realmente una iniciativa muy, muy interesante. Y por último, universidades públicas evalúan la aplicación del potenciar trabajo en todo el país. Se trata de, según lo que explicaron voceros oficiales del gobierno, de relevar información sobre las y los titulares del programa Potenciar Trabajo para conocer su situación sociolaboral, productiva, y certificar la realización de actividades bajo programa en el marco del vínculo con las unidades de gestión. Es una herramienta, el Potenciar Trabajo, desarrollada por el gobierno para impulsar proyectos socioproductivos, sociocomunitarios, sociolaborales y fundamentalmente la terminalidad educativa. Estas son algunas noticias que puedes encontrar y leer durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bien, ahora sí vamos a pasar a la primera comunicación de este programa. Tal como lo anunciábamos en la apertura, hoy vamos a estar hablando de este tema con un investigador docente de la Universidad Nacional de La Plata, porque ya está para hablar con nosotros Guillermo Bosch, doctor en astronomía, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Astronómicas de la Universidad Nacional de La Plata. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Muy bien, buen día, ¿cómo están? Bueno, Guillermo, lo convocamos para hablar de esto que ha tomado la agenda pública a nivel nacional, a nivel internacional, como es el telescopio espacial James Webb. Y queremos empezar preguntándole por qué es revolucionario esto para la astronomía, ¿no? Sí, mira, buenísimo la pregunta. O sea, lo revolucionario que tiene, como cada vez que aparece algún telescopio nuevo, pero en particular es que este es recién el segundo telescopio así óptico que está en órbita, ¿no? Después del Hubble, que causó, ¿no?, su revolución en su momento. Entonces este es como un paso más. Es un telescopio que tiene algunas similitudes, pero sobre todo la primera diferencia es que tiene un espejo más grande, y el tamaño del espejo es el que está relacionado, ¿no?, directamente con la capacidad de juntar más luz, o sea, el que le permite observar objetos más débiles. Entonces, así como el Hubble, lo otro que tiene siempre de revolucionario es que al poner un telescopio en órbita, la calidad de la imagen, ¿no?, es muy nítida, porque o sea, como que uno se saca de encima toda la turbulencia de la atmósfera, que termina como degradando la calidad de la imagen, ¿no? Por más bueno que sea el telescopio que está sobre la superficie de la Tierra, y por más alto que lo pongamos en algún cima de volcán, siempre queda un poco de turbulencia y eso empeora la calidad. Entonces estos telescopios no tienen ese problema. Bien, justamente eso era una de las cosas que iba a preguntarle, porque bueno, la gente que puede estar escuchando esto, obviamente no, incluso uno que está haciendo la entrevista no tiene conocimientos en astronomía, y para entender de alguna forma cuál es la función que tienen estos telescopios, digamos, le va sacando fotos, podríamos decir, a las estrellas, a las galaxias. ¿Esa sería la función que tienen estos telescopios? La función básica vendría a ser esa, es correcto, pero bueno, no se limita solo a imágenes, o sea, hay otros instrumentos que tienen. Cuando uno toma una foto, como bien decís, uno toma la imagen de la luz, se le ponen filtros adicionales como para poder discriminar un poco cuál es la luz roja, cuál es la luz azul o verde, o en caso de Webb, algo análogo en el infrarrojo, que es en la región del espectro donde trabaja. Pero además, una vez tienen instrumentos estos telescopios para dispersar la luz y analizar la información de lo que uno llama como espectros, ¿no? La información en función de su frecuencia. Entonces, con toda esta combinación es que uno puede obtener datos como para analizar estos objetos que vemos. En este caso, los astrónomos de la NASA, ¿cómo pueden aprovechar todo estos otros componentes, ¿no?, que tiene en este caso el telescopio James Webb? Sí,
la NASA, pues solo para comentar, o sea, la NASA es como la encargada de la construcción y la puesta en órbita. No lo ha hecho la NASA sola, es un consorcio que involucra a otras agencias. Bien. Pero luego el telescopio está abierto a investigadores de todo el mundo que realizan, como presentan propuestas de proyectos para solicitar solicitar tiempo de observación con algún dado instrumento, y entonces los proyectos aprobados son los que luego obtienen sus observaciones de los objetos de interés. Entonces ahí es cuando son los investigadores directamente, ¿no?, los que solicitan tiempo, y a partir de esos datos realizan la investigación de acuerdo al proyecto que presentaron. Uh-huh. ¿Hay posibilidades que en este caso el Instituto de Astrofísica de La Plata, al cual usted pertenece, pueda llegar a presentar un proyecto para trabajar con este telescopio, lo cual sería muy importante, digo, para los investigadores de Argentina? Sí, exacto. Se ha ocurrido ya con el telescopio Hubble y está abierto, ¿no?, para investigadores de cualquier lugar del mundo, ¿no? En general, muchas veces hay un poco como suele ocurrir en otros observatorios, hay como cuotas para investigadores que no pertenecen a los institutos que están involucrados en la construcción, pero el acceso está. Y de todos modos, así como ocurrió con el Hubble en su momento, ¿no?, con el predecesor del Webb, la ciencia astronómica en particular tiene una política de datos abierta, ¿no? Entonces, en general, la persona, estos que te mencionaban, los investigadores que obtienen el acceso, los datos que ellos consiguen tienen como un periodo de exclusividad que en general es del orden de un año o aproximadamente eso, y luego de ese tiempo los datos pasan a ser públicos para cualquier investigador, o sea, pasan a estar en un repositorio online y cualquiera los puede bajar. Entonces es como un doble uso, ¿no? Están los que presentan el proyecto y ganan y eligen qué objeto observar, pero luego esos datos son que luego de un tiempo quedan libres para todos los que quieran usarlo. Claro. Según la información que fuimos viendo, obviamente esto es algo que en los últimos días, en las últimas semanas ha tomado la agenda nacional e internacional, porque realmente es muy revolucionario lo del telescopio James Webb, y hemos visto que han contado que ha sido bastante particular la forma en que lo llevaron al espacio, en el punto exacto donde está, porque está en un punto exacto. Ahora le voy a preguntar acerca de eso, de la ubicación, de por qué está en esa ubicación, teniendo en cuenta estas dificultades para llevarlo, porque es un telescopio muy grande en comparación a su predecesor, ¿no? Sí, exacto. Del punto de vista operativo es otra de las grandes diferencias, ¿no? El Hubble era un telescopio más pequeño y lo pusieron, ¿no?, dentro de la bahía de carga de los transbordadores, y ya todo armado, y lo pusieron en órbita. Este telescopio era tan grande que fue puesto en órbita todo plegado, el espejo principal también plegado, y entonces una vez en órbita tuvieron que primero desplegar el espejo, chequear que estaba todo bien, y también desplegar el parasol que lo mantiene aislado de la radiación solar. Entonces todo eso fue un nuevo desafío, ¿no? Armarlo, testearlo en tierra, pero después volver a plegarlo y guardarlo, empaquetarlo para ponerlo en órbita. Esos fueron probablemente uno de los momentos más cargados de ansiedad, ¿no?, para la gente que estaba involucrada en el proyecto, que fue el despegue, que no ocurra nada en el despegue, y luego que se despliegue y que funcione, ¿no? Sí. Guillermo, según la NASA, este telescopio va a ayudar a comprender mejor nuestro universo y el lugar de la humanidad dentro de él. Una cita tal cual lo que han dicho. ¿Qué quiere decir esto? Sí, es una frase bien amplia, ¿no? Que involucra varios aspectos, ¿no? Uno está relacionado con esta primera imagen que hicieron pública, en la que se ve, ¿no?, galaxias
muy, muy jóvenes en términos de la edad del universo. Claro. ¿No? Entonces, todos los datos, la capacidad del telescopio de observar objetos muy débiles, por un lado, estos objetos débiles pueden ser galaxias, probablemente intrínsecamente más brillantes que la nuestra, pero están tan lejos, ¿no?, que hace falta un telescopio de estas características para poder observarlo. Entonces, eso nos va a poder ayudar a comprender mejor esas primeras etapas de evolución del universo y poner a prueba todos los modelos que están queriendo tener eso en cuenta, ¿no? Sí. O sea, hasta ahora teníamos datos, ¿no?, hasta cierto límite, bueno, y esto empuja el límite más allá y nos permite ver entonces épocas más tempranas del universo. Y que me preguntabas también, con lo que refiere a nuestro lugar, ¿no?, en el universo también se refiere probablemente al hecho de que los otros objetos débiles que hay para observar y sacar información que no estaban al alcance son planetas alrededor de otras estrellas, ¿no?, los planetas extrasolares, como se conocen. Sí. Entonces, justo fue otra de las, no fue imagen de muestra, pero era un gráfico, ¿no?, que un poco ejemplifica esto que te mencionaba antes de los espectros. Sí. Entonces, con uno de estos instrumentos que permite analizar la luz que viene de estrellas, se pudo sacar una información bastante rudimentaria todavía, porque hace falta seguir la investigación, pero se comprobó que el telescopio es capaz de obtener información de la atmósfera de los otros de estos planetas extrasolares. Y ahí es el punto clave de poder analizar la química de estas atmósferas y buscar, como en el ejemplo que muestra el web en su comunicado, la presencia de moléculas de agua, ¿no? Entonces, siempre que uno detecte agua en un planeta, puede empezar a imaginarse que es altamente posible que exista vida similar, al menos a la que conocemos. Y esto puede ser que el telescopio pueda ubicar otros planetas que sean habitables, digamos, ¿no? Claro, exacto. O sea, hasta ahora, otros instrumentos han descubierto la presencia de miles de planetas en otras estrellas, pero sí. Obtener información de esos es un desafío, un desafío importante. Entonces, eso es lo que, como uno dice, lo que se busca siempre es qué tipo de química, ¿no?, qué moléculas hay, qué elementos hay en ese planeta, y ver de ahí si es, como te decía antes, si está latente la posibilidad de que haya vida, ¿no? O sea, de ahí a observarla directamente va a ser muy difícil, pero sí encontrar no solo un planeta que esté, como decimos ahora, cerca de una estrella parecida a la nuestra, o en una zona, como se llama, la zona de habitabilidad, en una zona ni muy lejos ni muy cerca de la estrella como para tener una temperatura estable. Entonces, esos son los parámetros que manejamos hasta ahora, pero nos falta la información de la química, y eso es lo que este telescopio puede aportar. Es auspicioso para buscar la respuesta a una pregunta que hasta roza lo filosófico para mí, que es si estamos solos en el universo. Digo, es una pregunta que la NASA se hace en algunos de estos comunicados del telescopio James Webb. Guillermo, realmente sí, por favor. No, está bien, me parece, no que creí que venía como pregunta. No, pero sí, la idea es que, la posibilidad de que exista vida en algún lugar del universo es alta. Sí. Realmente no estamos en un lugar, como dicen, no estamos alrededor de ninguna estrella particular, ni en un lugar particular, ni en una galaxia particular. Somos un punto más. Así que las condiciones podrían repetirse, ¿no?, en muchos otros lugares. La pregunta que siempre, cuando uno le hacen esta pregunta, es la pregunta que queda siempre latente, es si tenemos alguna posibilidad de encontrarnos, que esa es la más difícil, ¿no? Sí. Pero que haya vida, sí, pero que nos encontremos, eso es mucho más difícil. Excelente. Guillermo Bosch, profesor docente de la Facultad de Ciencias Astronómicas de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del Instituto de Astrofísica de La Plata, hablando con Data Universitario sobre el telescopio espacial James Webb. Guillermo, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición. No, por nada, estamos siempre disponibles. Hasta luego. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y bien, de esta manera cerramos este primer bloque del programa. Todavía nos quedan cosas para compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 20 del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Como comentábamos en la apertura, realmente nos hace mucha ilusión tener esta comunicación. Íbamos a estar hablando de neurociencias, de las formas de aprender, de cómo el cerebro fue cambiando sus formas de memorizar, de aprender, de cómo también las nuevas tecnologías van irrumpiendo en estas formas de aprender y cómo se van implicando en transformar el aprendizaje en esta nueva era. Para eso está para hablar con nosotros el doctor Gustavo de Elorza-Felborg, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad FASTA. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Buen día, con gusto escucharte. Bueno, en agosto comenzará el curso de posgrado en neurociencias, justamente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad FASTA. Y para empezar, preguntarle, ¿cuál es el enfoque que va a tener esta formación en cuanto a lo educativo, no? Sí, mira, el curso es un curso de posgrado con alcance internacional, ¿no es cierto? Por eso sí, que vale la pena aclararlo, porque por el tipo de certificación que se entrega. En cuanto al enfoque académico, nosotros estamos enfocados en el sentido de plantear nuevas estrategias educativas, es decir, superar las instancias de la educación tradicional, que es más lineal, es más memorística, más repetitiva, por brindar estrategias. Por eso el curso se llama Neurociencias, qué es y cómo aplicar las estrategias en el nivel de educación superior. Uh-huh. Y lo que vamos a proveer es toda una serie, primero una fundamentación teórica y respaldada, porque hay mucho mito dentro de la neurociencia, sí, y luego de eso, ¿no es cierto?, la postulación de estrategias que han sido comprobadas, y bueno, en función de cómo aprende un cerebro que aprende, sobre todo cómo aprende un cerebro hoy en la sociedad de la información, claro, y el conocimiento, ¿no es cierto? Dado que hay toda una inclusión de tecnologías y que, bueno, que sirven para empoderar, ¿no es cierto?, todas estas nuevas formas de potenciar la enseñanza para mejorar los aprendizajes. Sí. Ya voy a entrar un poco más en esto de que plantea del cerebro, de las neurociencias en particular, pero siguiendo por la parte de las nuevas tecnologías y la educación, me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta que usted es especialista en educación, sobre todo en la educación con tecnología, ¿está preparado nuestro sistema educativo para llevar adelante la implementación de esta que decimos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Es buena pregunta. Mira, si vos me hacías esta pregunta antes de la pandemia, te digo que automáticamente que no, que el sistema educativo no está preparado. Con el tema del transcurso de la pandemia en 2020, 2021, digamos, los docentes, los equipos directivos, las instituciones educativas fueron expuestas a un desalojo de la presencialidad, ¿no? Es decir, fuimos todos desalojados hacia la virtualidad. Lo cual implicó, ¿no es cierto?, que el docente tuvo que tomar conciencia, tuvo que entender, ¿no es cierto?, la importancia que tenían las nuevas tecnologías, y con lo que pudo, es decir, con recursos, sin falta de capacitación, autocapacitándose, ¿no es cierto?, por videos, y bueno, y utilizando lo que tenían a mano, trataron de lograr, ¿no es cierto?, crear un vínculo y mantener una continuidad pedagógica que no fue lograda. Sí, mantuvieron un vínculo, pero la continuidad pedagógica fue afectada, se perdieron conocimientos, se perdieron aprendizaje. Bueno, esto es una señal, ¿no es cierto?, de que los tiempos han cambiado, que muchas veces estamos expuestos a cuestiones que no podemos manejar ni controlar, y bueno, esto fue algo que puso a los docentes en un despertar de decir, tenemos que, ¿no es cierto?, aprender con nuevas tecnologías. Claro. Lo que pasó en el 2020 y 2021
digamos que se alcanzó una media de los docentes, tomaron conciencia de que se puede hacer con tecnologías, algunos lo lograron, otros no, pero sí queda de manifiesto ahora en el 2022 que es muy necesaria una capacitación de incluir nuevas tecnologías, pero superando la fase instrumental. Porque si yo llevo las tecnologías como un mero instrumento, no van a empoderar, no van a lograr nada con respecto a los aprendizajes. Ahora, este curso lo que hace es proponer, ¿no es cierto?, cómo incluir las nuevas tecnologías en función de cómo aprende este cerebro que aprende en la sociedad de la información. Entonces, lo que le vamos a dar es un carácter de entender desde la pedagogía y la didáctica qué tipo de herramientas y en qué momento y en qué oportunidad tienen que ser incluidas para que éstas sean realmente efectivas al momento de enseñar y aprender, ¿no es cierto? Sí, me deja muchos planos abiertos para preguntar, pero siguiendo por esto de las nuevas tecnologías y la educación, quiero ir hacia un punto que es la formación de los formadores, ¿no? La formación de los docentes para implementar estas nuevas tecnologías. Y en esto también preguntarle un concepto, podríamos decir, que ha acuñado usted, que lo denomina la metagogía, que tiene que ver también con esto de las herramientas virtuales, los entornos digitales en este mundo, y sobre todo visto para los nativos digitales, ¿no? Que son hoy los jóvenes que están mucho más adaptados a aprender y a estar en estos entornos digitales, ¿no? Sí, mira, este concepto que vos bien nombrás, vamos por parte. Sí. Primero, la primera pregunta que me haces, si realmente hoy en un diagnóstico, en un análisis de haber transcurrido estos 2 años que te digo de pandemia, este es el momento en que debemos capacitar y profundizar y destinar toda nuestra energía a tratar de formar a aquellos que van a ser formadores, ¿no es cierto? Es decir, los docentes, profesores, equipos directivos, instituciones. Es el momento ideal porque hay toda una conciencia por parte de los docentes de que realmente necesitan las nuevas tecnologías y que hoy las nuevas tecnologías no tienen vuelta atrás. Es decir, no es que vamos a volver y vamos a poder no seguir con las nuevas tecnologías. El mundo está avanzando, el mundo cambió, hay rasgos de época, cambiaron los consumos culturales de los que vos llamás nativos digitales. Yo prefiero llamarlos nómades digitales, es un poco más actual. Pero sí, hoy tendríamos que tener un carácter de urgente en la capacitación de todo aquel que esté frente a un aula o una pantalla, porque también están las clases virtuales, Así que, y el concepto de metagogía que yo nombro, que así lo he denominado, porque buscaba una palabra que me permitiera a mí identificar la necesidad de nuevas pedagogías, de pedagogías emergentes, sobre todo en los nuevos escenarios que están apareciendo y que se van a cristalizar dentro de los próximos 5 años, como es el uso de los metaversos, ¿sí? Es decir, estos mundos virtuales en espejo al mundo físico, al mundo real, donde realmente son toda una revolución, y las grandes corporaciones, al crear estos metaversos, se están adelantando a brindar espacios que hoy nativos digitales, nómades digitales ya conocen. Entonces, en los próximos 5 años vamos a ver una gran proliferación de metaversos que tiene que ver con esto, con cambiar hasta el nombre de Internet, cambia la metáfora. Es decir, nosotros ya no miramos más una pantalla plana, sino que a través de un dispositivo de gafas, que serán optimizados para no andar con esas gafas gigantes, navegaremos, tendremos la experiencia de navegar Internet de forma inmersiva, ¿sí? Uh-huh. Si bien hoy uno piensa la educación argentina como un ámbito el cual tiene que repensarse, tiene que reflexionar, porque tiene muchísimas falencias, la cantidad de deserción escolar que hay en la escuela primaria y en la escuela secundaria es preocupante, y cada vez más chicos eligen otros caminos que no es ir a la educación. Pero en esto que estamos hablando, que también es un desafío importante, lo de las TICs y las nuevas tecnologías, ¿es posible en algún momento, una vez resolvamos esto que mencionaba recién, curricularizar la enseñanza de las TICs desde los primeros años? ¿Cómo lo ve a esto? Sí, por ahí no como una materia, agregar una materia más, que de hecho el sistema educativo a nivel secundario y primario han incorporado, ¿no?, como un espacio, una currícula de enseñar con TIC, ¿no? Pero enseñando en sí, per se, por la misma tecnología.
Lo que tendríamos que hacer es ya ahora apuntar a la formación de los docentes, aquellos que son y los que van a ser docentes, para que ellos puedan incorporar, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías desde todas las perspectivas, desde todas las materias, ¿no es cierto?, más como un medio, utilizando recursos propios que son las estrategias docentes y que, bueno, se complementa, las tecnologías no vienen a reemplazar otras pedagogías, vienen a empoderarlas, ¿sí? Bien. Entonces, una de las cuestiones que tendríamos que tener es que tenemos que tener docentes que estén frente a un aula o frente a una pantalla, es decir, educación, hoy todo el movimiento que viene apunta a la educación híbrida, es decir, educación presencial en complemento con la educación virtual. Entonces, hoy el docente en estos modelos de educación híbrida tiene que ser un experto en el uso de tecnología, ¿sí? Pero también tiene que ser un experto en el campo de la pedagogía, porque tecnología sigue a pedagogía, no al revés, ¿sí? Bien, es importante y muy importante lo que acaba de comentar, porque ha sido una revolución para muchos docentes que vienen quizás con formas pedagógicas de hace mucho tiempo atrás y tradicionales, muy tradicionales, claro, y el hecho de grabar una pantalla con una presentación de PowerPoint ya ha sido un cambio revolucionario para muchos de estos docentes. Imaginemos que estamos hablando en esta comunicación con usted, Gustavo, de una evolución mucho mayor de la tecnología que le queremos pedir a los docentes. Por eso es importante lo que usted marca de la formación, pero sobre todo de la pedagogía y después de la tecnología, ¿no? Exacto, sí. Sí, hoy suponete que tener en un relevamiento que hagamos, la mayoría sí de los docentes utilizan un PowerPoint, como bien vos decís, como un principio, una primicia de novedad, digamos, claro, en tratar de incorporar estas tecnologías al proceso educativo. No nos alcanzaría con eso, ¿sí? Porque también hemos visto docentes que transcriben un libro completo a un PowerPoint y realmente resulta terriblemente tedioso para los estudiantes estar expuesto a ese tipo de formación que evidencia que hay formación docente, pero no con tecnología. Es decir, ahí es cuando caemos en el uso de una adecuación mala de la tecnología para enseñar. Por eso es tan importante el concepto de neuroeducación, neurociencia, o metodología, como yo dije, de determinar reglas, estrategias pedagógicas que nos dicen, bueno, las pedagogías son estas, existen estas pedagogías emergentes como nuevos modelos, nuevas formas de enseñar en esta era, y además incorporamos estas nuevas tecnologías, pero tenemos como eje prioritario cómo aprende un cerebro. ¿Por qué? Porque si una persona que quiere diseñar un guante, dice Leslie Hart, y no conoce una mano, ¿qué tipo de guante puede llegar a confeccionar, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo pasa con el sistema educativo. Hemos estado casi 200 años enseñando por prueba y error, es decir, en algunas ha funcionado y en otras no. Es decir, incorporar hoy las tecnologías sin un fundamento, sin conocer, sin haber experimentado, ¿no es cierto?, formas que son eficaces para que el aprendizaje se realice en el cerebro, como por ejemplo la utilización de materiales visuales, sonoros, toda la parte que tiene que ver con animaciones, todas esas formas que se entienden como materiales expresados en modo semiótico, en distintas formas, para el cerebro se resulta altamente atractivo todo aquello que sea un desafío, todo lo que involucre una sorpresa, cápsulas de conocimiento acotadas, no grandes. Habrás visto vos cuando estudiaste que el profesor te decía, estudien 70 hojas para mañana que tienen lección oral. Sí. Eso es una aberración, Hoy en día prácticamente es un fracaso anticipado si un docente hiciese eso, ¿no? Totalmente. Pero me parece que hay dos grandes desafíos que nosotros como Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad FASTA nos planteamos. Es el hecho de mostrarle cuáles son las tecnologías vigentes hoy, que puedan analizarlas, que puedan comprenderlas, que puedan ver cuál es el uso pedagógico que le pueden dar, y también el conocimiento de cómo aprende un cerebro y a qué cuestiones el cerebro quiere recordar, quiere comprender. Uno de los ejes que tiene este curso es que nosotros no vamos por el tema de la memoria, sino que cambiamos por el eje de la comprensión. Es decir, cuando uno hace el ejercicio de tratar de recordar qué fue lo que aprendió en el primero y secundario, y los resultados son que te vas a acordar muy poco, porque ahí hubo evidencia de que no hubo comprensión.
Entonces, el foco hoy en día es trabajar en dictar, ¿no es cierto?, una currícula con estrategias educativas según cómo aprende el cerebro, empoderado con el uso de las nuevas tecnologías y donde el foco es hacer que los estudiantes no repitan de memoria, sino que comprendan. Esa es la clave del curso que estamos por dar. Excelente. Gustavo, para ir cerrando, quiero entrar y hacer hincapié en esto que marca, porque me parece interesantísimo e importante esto del cerebro, las interacciones digitales, que es uno de los módulos del curso, porque como usted marcaba al principio, hoy el cerebro de lo que yo nombraba nativos digitales, usted lo decía nómades digitales, hoy mantiene la atención en breves periodos de tiempo, por cómo interactúa el cerebro con, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Hoy la gente, los jóvenes ven historias de Instagram en 15 segundos y capaz captan información de manera mucho más instantánea y rápida. Y como usted decía, un docente le pide que lea 70 páginas para mañana, algo totalmente imposible quizá para el cerebro de hoy. ¿Cómo se adapta la educación a eso? ¿Cómo puede contarnos esto del cerebro y las nuevas interacciones digitales? Mira, la forma de adaptar las buenas prácticas docentes es con capacitación, es con aprendizajes mediante el hacer, mediante la comprensión. Las formas de lectura, ¿no es cierto?, que hoy tienen estos nómades digitales, algunos los llaman millennial, otros los ponen como centennial, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? El cerebro es predominantemente visual, es decir, nosotros somos animales visuales. Nuestra genética, nuestro sistema de protección que nos permitió llegar como especie hasta el siglo XXI es gracias a lo visual, por las amenazas, por las cuestiones que, ¿no es cierto?, tienen que ver con aquellas cuestiones que nos permitieron mantenernos con vida. Estoy hablando desde la prehistoria, es decir, desde que el hombre es hombre en la Tierra, ha estado expuesto a muchas amenazas. Y bueno, sí, uno de los elementos visuales es aquel que nos ha permitido llegar, como dije, a este tiempo. Luego viene en prioridad lo auditivo, es decir, el complemento entre lo visual y lo auditivo son dos canales que la neurociencia nos dice que si nos vamos a dedicar a procesos educativos, explotemos lo visual y explotemos lo auditivo, ¿sí? Uh-huh. Por eso que vos mencionás de 15 segundos, que para una persona que no esté acostumbrada podría ser o podría considerarse como información fugaz, claro. Pero sí, es verdad lo que decís, que en esos 15 segundos ellos manejan hoy las lógicas de los consumos culturales a los que están acostumbrados nuestros estudiantes y sobre todo los más jóvenes, están acostumbrados a una lógica de lo simbólico. Es decir, lo simbólico habla mucho más que el texto. Entonces, sí. Y si encima está acompañado de colores, está acompañado de sonidos, eso hace que la atracción visual al cerebro lo encienda en querer aprender, ¿sí? Y por otro lado, cuando la experiencia que está diseñada desde lo visual, lo auditivo, ¿sí?, hace que el cerebro se interese, y cuando el cerebro se interese, ¿no es cierto?, esa información pasa a la memoria de largo plazo y, como digo, no paga peaje cognitivo, es decir, no tiene que ser analizada, claro, sino que automáticamente es incorporada, ¿sí? Excelente, excelente. Gustavo, para cerrar, ¿qué más tenemos que saber sobre este curso de posgrado internacional en neurociencias que se viene en agosto? ¿A quién está dirigido? ¿Por dónde se pueden inscribir? ¿Cuándo comienza? Bien, el curso se pueden inscribir en la página de la universidad, ¿sí? En la Universidad UFASTA, en las direcciones de correo del sitio web, ahí buscan Facultad de Ciencias de la Educación y ahí va a aparecer el curso, ¿sí?, solicitando información también a la misma universidad. El curso está destinado a profesores de todos los niveles, porque el cerebro es para todos los niveles, no es que es prioritario de un nivel. Y con respecto a lo que vamos a enseñar es dar bases científicas y teóricas con respecto a funcionamientos del cerebro. Está más apuntado no tanto a la parte biológica, sino más a la parte educativa, es decir, bien, vamos a describir partes del cerebro, pero para que los estudiantes y los profesores que hagan el curso tengan una idea de cómo está compuesto nuestro cerebro, cómo funciona, pero luego de ahí pasamos automáticamente a brindar estrategias para que en forma práctica cada profesor, cada estudiante que esté en el curso pueda diseñar clases, buenas clases, ya en función de cómo aprende el cerebro que aprende, ¿sí? Excelente.
Gustavo de Lorza Felbor, docente e investigador de la Universidad FASTA, hablando con Data Universitaria sobre este curso de posgrado internacional en neurociencias. Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición. No, gracias a ustedes por la entrevista. Quedamos en contacto. Hasta luego, hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, interesantísimo, todo lo que van a estudiar en y dictar en este curso de posgrado internacional en neurociencias en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad FASTA. Y importantísimo y fascinante realmente lo que nos contaba el doctor Gustavo de Lorza Felbor sobre las formas del aprendizaje, cómo el cerebro se fue adaptando a las nuevas tecnologías para aprender, para memorizar, y la importancia también de estudiar las neurociencias y lo que él denominaba como neuroeducación. Muy, muy interesante. De esta manera cerramos este segundo bloque del programa. Nos quedan algunas cosas para compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este 20º programa del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Ya casi llegando al final de este programa, pero no sin antes compartir esto que tiene que ver con lo que comentábamos al principio. Estamos a mitad de año, en la mitad del mes de julio, y es un momento muy particular para las universidades porque muchas ya están planificando la apertura de inscripciones a sus diferentes carreras para el ciclo lectivo 2023. Y también aquellos jóvenes estudiantes que están terminando la escuela secundaria también comienzan a plantearse si van a continuar estudiando, qué carrera van a estudiar, en qué facultad, en qué universidad, y diferentes otros detalles. Y Data Universitaria este año comenzó un contenido, un segmento, un programa que tiene que ver con justamente la oferta académica de las universidades. A lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, fuimos compartiendo algunos fragmentos en este espacio. Pero como justamente estamos en este proceso de apertura de inscripciones al ciclo lectivo 2023, es importante que los jóvenes que puedan estar escuchando este programa y que todavía no saben qué van a estudiar, no tienen por ahí definido un área, un espacio, un ámbito en el que quieran incursionar en la educación superior, en el nivel superior, darles una recomendación, una ayuda, si se quiere, con este programa a través de los contenidos que vamos haciendo, en este caso el que denominamos Data Carreras. Vamos a compartir nuevamente, porque esto ya lo hemos compartido, pero como decía, me parece fundamental volver a repasarlo, lo que tiene que ver con dos carreras que nos parecen que son muy demandadas y carreras que realmente tienen áreas de vacancia, es decir, no hay muchos profesionales en estas áreas y es importante que las universidades puedan tener egresados en estas especialidades. En este caso vamos a compartir lo que tiene que ver con la carrera de Arquitectura Naval de la Universidad Nacional de Quilmes, y quien va a hablar en este fragmento es el docente y director de la carrera, Hugo Tosco, y también un fragmento de lo que es la carrera, la licenciatura en Ciberseguridad de la Universidad FASTA. Compartimos. La carrera es una carrera que en otros países existe, pero que en Argentina no existía hacia finales de los años 90. Solo existía la oferta de carreras como las ingenierías, ingeniería naval, que es una carrera que tenía en ese momento 50 años en la Argentina. Bien. ¿De qué se trata? El trabajo del arquitecto naval está relacionado con el diseño y la construcción, o sea, el proyecto de construcción de embarcaciones de todo tipo. Las ingenierías navales tienen como incumbencia el diseño, proyecto y construcción de embarcaciones
sin límite de tamaño, mientras que la arquitectura naval, tal como está planteada en la Universidad de Quilmes, tiene una limitación a 2.000 metros cúbicos que se calculan por el largo, ancho y altura del casco del barco. Pero, digamos, inicialmente la carrera estuvo inspirada en embarcaciones deportivas y de recreación. Con los años se fue universalizando más hacia embarcaciones también de otra índole, aunque mantiene, digamos, el sentido original de embarcaciones destinadas a, digamos, recreación o deporte. Pero también nuestros arquitectos navales hoy en día trabajan en proyectos de barcos comerciales también y barcos de otra finalidad. Los objetivos es formar, digamos, profesionales destinados a el proyecto, dirección, construcción, desguace de embarcaciones, como te decía, con esa limitación de tamaño. Obviamente, esa formación, lograrla con, digamos, un enfoque a la ingeniería, con un enfoque al diseño industrial, con un enfoque a la protección ambiental. Entonces, tiene una preparación, digamos, en algunos aspectos comunes a las ingenierías y en otros aspectos al diseño industrial. Los planes de estudios, como decíamos, tienen varios aspectos. Es una carrera que se inscribe dentro del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Quilmes. Digamos, los conocimientos a los que está, digamos, dirigido el plan de estudios son matemática, física, mecánica de fluidos, resistencia a materiales, estabilidad estructural, diseño industrial aplicado a la arquitectura naval. O sea, tiene una formación de una ciencia de aplicación como son las ingenierías, que también buscamos que el hecho de poder adquirir conceptos propios del diseño industrial, que es menos duro en términos de ciencias básicas, hace que el alumno tenga, o el profesional tenga, una elasticidad mucho mayor a la hora de concebir lo que un cliente le está requiriendo, ¿no? Pero también, por otro lado, estamos haciendo cada vez más hincapié en que el profesional tenga ciertas competencias que son muy importantes para el desarrollo de su vida profesional, como puede ser el trabajo en grupo, como puede ser la autogestión del conocimiento, es decir, la actualización constante y el estudio de nuevos temas que puedan surgir en la profesión. Bueno, nuestro egresado en ciberseguridad va a tener como la capacidad técnica y también la capacidad, en cierta forma, ética, social, ¿sí?, de poder ser el nexo o estar involucrado o que pueda dialogar con dos sectores específicos de una organización, por ejemplo, ya sea el sector de tecnología como el sector de la gerencia, ¿sí? Es la particularidad que tiene el licenciado en ciberseguridad. Es aquel que puede colaborar en el desarrollo de los planes de seguridad informática en una organización, pero también tiene la capacidad de poder relacionarse y dialogar con la gerencia que no entiende nada de tecnología para poder convencerlos de que ese plan que se elaboró debe ser implementado y por ende la gerencia debe aceptarlo y en cierta forma bajar el presupuesto para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Es como un nexo que sabe dialogar, por eso es que nuestro egresado va a tener la particularidad de tener conocimientos técnicos y conocimientos gerenciales o empresariales, ¿sí? Nuestra licenciatura en ciberseguridad no es un perfil 100% técnico, ¿sí? Claro, exacto. Va a tener matemática muy específica aplicada únicamente a los conocimientos que son requeridos para este tipo de licenciado,
va a tener obviamente conocimiento de sistemas de información, de desarrollo de software seguro, de sistemas operativos, de redes, ¿sí? De implantación de servicios, pero también va a tener una pata fundamental en todo lo que tiene que ver con un aspecto un poco criminológico, que tiene que ver con el delito, con un aspecto de derecho, de lo que tiene que ver con delitos informáticos también, y por supuesto va a tener una pata de todo lo que tiene que ver con la gerencia, es decir, marketing empresarial, gestión de las personas, organizaciones. Vamos a hacer un fuerte también en técnicas de comunicación. Es importante que el licenciado en ciberseguridad sepa comunicar y sepa entablar una relación, así que vamos a hacer mucho fuerte en este tipo de características. Bueno, el plan de estudios consta de 33 asignaturas o materias, donde están divididas en 4 años, son todas cuatrimestrales, y como ya mencioné un poquito por arriba, va a tener un conglomerado de distintas temáticas y actividades que son necesarias para el licenciado. Como ya dije, matemática, estructura de datos, aspectos legales de la ciberseguridad, informática forense. Vamos a hacer fuerte también en ética, en darle valor al hacker, ¿sí? Como su término realmente lo indica, y no con el sentido o el término negativo que uno puede pretender o uno que puede comprender cuando se lo dicen los medios. ¿Sí? El hacker no es el delincuente. Así que vamos a hacer mucho fuerte en esa ética, en cómo desarrollar y tener valores adecuados para poder desarrollar este tipo de actividad, ¿sí? Lo importante es que va a tener todo este tipo de capacidades o skills para poder, como dije anteriormente, desarrollar planes de seguridad, mitigar riesgo, análisis de riesgos, identificarlos, saber cómo funciona una organización, saber efectivamente cómo comunicarse, cómo armar un sistema desde el diseño, pensando en la seguridad desde el diseño, es decir, cuando se empieza a elaborar ese sistema. Así que es un conjunto de cosas que hacen el licenciado y que nosotros vemos que es necesario para este tipo de desarrollo, que no hay especialistas en la materia desde el grado. Eso es importante mencionarlo, es que los ingresantes no necesitan conocimientos previos en ningún tipo de temática, simplemente con secundario completo están capacitados para poder anotarse a la carrera, ya que es una carrera de grado, y todo lo que se refiere a esto, ya sea cibercrimen, seguridad informática y demás, es casi todo posgrado o diplomaturas luego del grado. Por eso nosotros desarrollamos esta carrera para que salgan especialistas desde la formación de grado. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y ahora sí llegamos al final de este programa, de este 20º programa de Data Universitaria Radio en el 2022, en la tercera temporada de este espacio. Realmente le agradecemos a todos los que están ahí del otro lado acompañándonos en esta horita de radio que tenemos compartiendo información del mundo universitario, de educación, de ciencia, tecnología y de muchos otros temas más. Agradecemos, por supuesto, como siempre, a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, y durante toda la semana leer la información del mundo universitario en datauniversitaria.com.ar. Ahora sí, nos despedimos, nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.